la fatalidad secreta y la misión confidencial de la Marina de los EE-UU, silenciada hasta 2008. Una tarde de mayo de 1972, se paralizó sobre Hanoi en una resonante alarma. A una altitud inalcanzable para cualquier proyectil antiaéreo, 3 siluetas negras atravesaban la estratosfera como sombras de otro mundo. Eran los SR-71, los aviones de reconocimiento más rápidos de su época. Pájaros negros capaces de eludir cualquier persecución. Se precipitaban a una velocidad supersónica y pronto uno de ellos descendió, rompiendo el cielo con una onda de choque. En la capital, donde todos estaban acostumbrados al estruendo de los bombardeos y los ataques de artillería, el estrépito se tomó como un ruido más de la guerra. Las ventanas temblaron, las paredes respondieron con un zumbido bajo, pero los transeúntes solo se encogieron de hombros y continuaron. 15 segundos después, se produjo un segundo impacto, agudo como un martillo sobre hierro. Para la mayoría de los ciudadanos, era solo la continuación de la cacofonía habitual, pero no para los que escuchaban en el silencio, encerrados en una celda estrecha. Más allá de los muros de la tristemente célebre prisión de Hoa Lo, apodada por los estadounidenses el Hilton de Hanoi, el aire vibró de manera diferente. Allí, cada sonido importaba. Cada vibración se convertía en un posible signo. El capitán de la Fuerza Aérea de los EE-UU, John Dramesi, escuchó como si su vida dependiera de ello. 2 golpes resonantes con una breve pausa entre ellos. Era un código. 2 puntos. La letra I en código Morse. Para una persona común, nada. Para él y sus camaradas, una orden. Iniciar. En ese momento, en las paredes de piedra, donde los años se convertían en una rutina atormentadora, nació una esperanza más fuerte que el miedo. El estruendo en el cielo no era solo sonido, era la promesa de que, más allá de los barrotes, alguien los escuchaba, que la libertad no era solo un sueño. Todo lo que habían estado preparando en secreto durante largos meses, ahora tomaba forma, en un mundo donde cada movimiento era controlado por los guardias y el más mínimo susurro podía costarles la salud. El mensaje del cielo se convirtió en la confirmación más ruidosa. Era hora de actuar. En el corazón de Hanoi se alzaban muros sombríos que ocultaban uno de los símbolos más infames de la guerra. La prisión de Hoa Lo, apodada por los estadounidenses el Hilton de Hanoi, no se parecía en nada a un hotel. Era un verdadero nudo de miedo y dolor, donde cientos de pilotos estadounidenses, prisioneros, estaban completamente a merced de sus adversarios. Por fuera, parecía una construcción masiva de piedra, pero por dentro, cada metro estaba empapado de aislamiento, castigos y la constante espera de interrogatorios. Entre los prisioneros se encontraba el capitán de la Fuerza Aérea de los EE-UU, John Dramesi. Había pasado ya 5 años en esos muros y había visto demasiado para albergar ilusiones de clemencia. Pero a pesar de lo vivido, su mirada permanecía firme. No permitió que la prisión lo doblegara. Para otros reclusos, los días en Hoa Lo eran una interminable alternancia de hambre, soledad y castigos. Para Dramesi, se convirtieron en la preparación para una nueva prueba. Su carácter no solo estaba templado por los muros de la celda. El primer enfrentamiento con la cautividad comenzó en abril de 1967, cuando cayó en manos del enemigo después de un accidente. Un intento de escape en los primeros días terminó en fracaso y castigo brutal. Parecía que tales pruebas debían haberle quitado las ganas de luchar, pero para él, esto fue solo el comienzo. A los ojos de sus camaradas, parecía un hombre que no conocía la palabra rendirse. Incluso allí,
donde cualquier sueño de libertad podía traducirse en sufrimiento adicional, Dramesi continuaba manteniendo un fuego interno, listo para estallar en el momento en que surgiera una oportunidad. La prisión vivía según reglas que suprimían la voluntad. Cada recluso sentía que el más mínimo acto de resistencia conllevaría castigos para todos. Pero fue en una atmósfera de tal soledad y desesperanza donde la figura de Dramesi se destacó particularmente. Su tenacidad irritaba a los guardianes, infundía esperanza en aquellos que estaban cerca. Para muchos, se convirtió en un símbolo de que, incluso en el lugar más oscuro, se podía conservar la determinación, y mientras a su alrededor reinaba la rutina sombría, él ya estaba tramando nuevos planes que debían convertir los muros de piedra no en una sentencia, sino en un punto de partida para otro intento de escapar. El cautiverio para John Dramesi comenzó con audacia. Apenas cayó en manos del enemigo, se decidió a escapar. Un paso que muchos considerarían una locura, pero para él, la sola idea de someterse a la cautividad era insoportable. El intento fracasó y la represalia fue inmediata. Fue golpeado de tal manera que su cuerpo se convirtió en una herida continua. En Hoalo no tenían piedad con nadie que se atreviera a desafiar, y su castigo debía servir de advertencia para los demás. Pero, contrariamente a lo esperado, el dolor solo lo templeó. Pasaron 2 años antes de que se atreviera a actuar de nuevo. Esta vez, a su lado estaba el capitán Edwin Atterbury, igual de decidido y dispuesto a arriesgarlo todo por la libertad. Su escape se convirtió en un pequeño milagro. Lograron salir de la prisión, encontrar el camino y casi sentir el aliento de la libertad. 12 horas, solo mediodía, llenas de carrera desesperada y esperanza, y todo se interrumpió. Fueron capturados, y para ambos comenzó un nuevo ciclo de pruebas. El castigo fue aún más terrible que el primero. Los reclusos contaban que, después de la captura, fueron sometidos a torturas tan sofisticadas que parecía increíble que un ser humano pudiera soportarlas y seguir vivo. Atterbury no resistió. 8 días de tortura rompieron su cuerpo. Dramesi, sin embargo, sobrevivió, aunque parecía imposible superar 38 días de dolor incesante. Incluso en ese infierno, demostró que su voluntad era más fuerte que el miedo. Pero la represalia no se limitó solo a ellos dos. Los guardianes hicieron todo lo posible para que cada prisionero sintiera las consecuencias de su escape. Castigos indiscriminados cayeron sobre todos, convirtiendo la vida colectiva de los reclusos en una existencia aún más dura. Para muchos, esto se convirtió en un argumento en contra de nuevos intentos. Cualquier escape significaba sufrimiento no solo para los fugitivos, sino también para todos los que permanecían en las celdas. Y sin embargo, en los ojos de Dramesi no había derrota. Parecía un hombre que, incluso después de la muerte de un camarada y sufrimientos inefables, no iba a admitir la derrota. Su espíritu no se doblegó ante cerraduras de hierro ni ante el miedo al castigo. Conservaba lo que lo convertía en un prisionero peligroso para los enemigos y un símbolo de esperanza para aquellos que aún buscaban una forma de escapar. A pesar de que la prisión intentaba privar a los reclusos de toda esperanza, la idea de la libertad seguía viva en la mente de John Dramesi. Entendía que un solo hombre no podía lograrlo solo. Así nació la idea de unirse con aquellos que estaban dispuestos a arriesgarse. A él se unieron el teniente de la Marina, George Coker, y el capitán de la Fuerza Aérea, George McKnight. Juntos, formaron un pequeño comité de escape, una alianza secreta que existía
solo en susurros y miradas, ocultándose de la guardia. Su arma se convirtió en la observación y la paciencia. Estudiaron todo: los hábitos de los guardias, los cambios de guardia, el orden de movimiento de los prisioneros entre los bloques. Cada mirada desde la pequeña ventana, cada pizca de información sobre el mundo exterior se sumaba a un mapa que era imposible dibujar en papel. Sabían que cualquier error se convertiría en una catástrofe, pero la dilación también amenazaba con la pérdida de la determinación. Una importancia especial tuvo el descubrimiento de que la prisión no estaba donde muchos pensaban inicialmente. Los reclusos estaban seguros de que Hoa Lo estaba al norte del Río Rojo, pero resultó estar al este. Esto lo cambiaba todo, desde la dirección de movimiento hasta la forma en que podían llegar al agua. El río se convertía no en un límite, sino en un camino hacia el mar, si lograban robar un bote y pasar desapercibidos por las patrullas enemigas. Pero la vida dentro de la prisión dificultaba la preparación. Los constantes traslados de prisioneros de celda en celda arruinaban los planes y el hambre les quitaba fuerzas. Para sobrevivir, tenían que compartir las migajas de comida, y pensar en cómo acumular provisiones para la fuga era casi una locura. Además, el oficial de mayor rango entre los prisioneros había establecido reglas estrictas: ningún escape sin apoyo externo y sin una confianza casi total en el éxito. Para la mayoría de los reclusos, esto parecía lógico. Arriesgar a todos por un intento desesperado no tenía sentido. Pero para Dramesi y sus aliados, estas condiciones se convirtieron solo en un desafío adicional. Su trabajo secreto continuó, como un arroyo subterráneo abriéndose camino a través de la piedra. Cada día buscaban nuevas migajas de conocimiento sobre el camino hacia la libertad, entendiendo que por delante les esperaba no solo el riesgo, sino una batalla contra la imposibilidad misma. Cuando el plan de escape comenzó a tomar forma, quedaba la pregunta principal: ¿cómo informar al mundo exterior que necesitaban ayuda? Cualquier intento de actuar sin apoyo podría terminar en tragedia, y Dramesi y sus camaradas lo entendían. La solución era arriesgada al límite: esconder un mensaje en una carta a casa. En cada una de estas cartas, la censura buscaba los más mínimos indicios de códigos, pero entre cientos de líneas, a veces se podía disfrazar el significado para que solo los suyos lo entendieran. Y así sucedió. Una carta, escrita con visible cautela, contenía pistas que, para un extraño, parecían inofensivas, pero en realidad describían la ruta y el momento de la fuga. En estas palabras se escondía un plan desesperado: escapar del Hilton de Hanoi en junio, apoderarse de un bote, descender por el Río Rojo y llegar al Golfo de Tonquín, donde debían ser recibidos por las fuerzas estadounidenses. Cuando la carta llegó a los cayó en manos de quienes sabían leer entre líneas. Las esposas de los prisioneros de guerra, unidas en una liga, estudiaban atentamente cada palabra, esperando ver señales de sus maridos. Entendían las pistas mejor que nadie, ya que cada una vivía en constante espera. Fue a través de ellas que la noticia llegó al secretario de Defensa, Melvin Laird, a fines de febrero de 1972. Era una señal que no se podía ignorar. El Pentágono recibió una solicitud de apoyo oculta en una carta ordinaria de un prisionero. En Washington entendieron: se estaba preparando una operación y su éxito dependía de si lograrían organizar la ayuda. Así, de líneas escritas en la oscuridad de una celda, nació la decisión de lanzar una misión secreta que se convertiría en una de las más arriesgadas de la guerra de Vietnam. En ese momento,
lejos de los sombríos muros del Hilton de Hanoi, comenzaba su propia historia en el océano. La tarea de encontrarse con los fugitivos fue encomendada a quienes en la flota estadounidense se consideraban la élite, los combatientes del SEAL Team One. Estaban liderados por el teniente Melvin Spence Dry, de 26 años, un oficial joven, pero ya curtido en combate. Era hijo de un famoso submarinista de la Segunda Guerra Mundial y, como si continuara la tradición familiar, servía donde el riesgo estaba al borde de lo posible. Dry reunió a su equipo como un director reúne a una orquesta. De docenas de voluntarios, eligió a una docena de los mejores, aquellos que conocían las selvas y los ríos de Vietnam, no por rumores, sino por experiencia. Entre ellos estaba el veterano Philip Mocky Martin, listo para ser su mano derecha. Cada uno de estos hombres no era solo un soldado, eran combatientes capaces de actuar en completo silencio, de forma encubierta y sin margen de error. Su misión comenzó a bordo de un submarino inusual. El USS Greyback alguna vez llevó misiles nucleares, patrullando el Océano Pacífico durante los años de la Guerra Fría. Pero el tiempo cambió su propósito. Una costosa modernización convirtió los gigantescos pozos de misiles en hangares especiales para vehículos submarinos y operaciones secretas. De guardián de la disuasión nuclear, se convirtió en un fantasma capaz de acercar discretamente a las fuerzas especiales a la costa del enemigo. Fue en el Greyback donde el equipo de Dry partió hacia el mar de China Meridional, cada vez más cerca de las costas de Vietnam del Norte, allí donde las patrulleras enemigas surcaban las aguas y cada paso en falso amenazaba con la exposición. El submarino llevaba en sus compartimentos de acero a los hombres que debían lograr lo imposible. Para ellos, no era solo una misión, era una oportunidad para salvar a quienes esperaban una señal del cielo y demostrar que, incluso en las circunstancias más oscuras, los militares estadounidenses estaban dispuestos a llegar hasta el final. Cuando el Greyback llegó a las aguas del delta del Río Rojo, llegó el momento de utilizar una nueva arma de operaciones secretas. Pequeños vehículos de entrega de nadadores SDB creados para el desembarco encubierto de combatientes. Estas máquinas eran como un compromiso entre un bote y un torpedo. Ligeros, hechos de fibra de vidrio, podían albergar a 4 personas, pero no tenían una cabina fuerte. No había aire adentro, todo el espacio estaba lleno de agua y los combatientes se sentaban en trajes de neopreno, respirando a través de tanques de buceo. La idea en sí parecía revolucionaria, pero en realidad la tecnología seguía siendo un experimento inacabado. La navegación se reducía a instrumentos primitivos y una brújula. En la densa oscuridad de las corrientes submarinas, todo se reducía a una regla: dirige y mira qué pasa. Los aparatos tenían una autonomía de movimiento demasiado limitada. Sus baterías se agotaban más rápido de lo que se podía predecir, y la velocidad apenas superaba los 5 nudos. En mar abierto, esto podría funcionar, pero en la zona de confluencia del río y el océano, donde las fuertes corrientes rompían la trayectoria, cada movimiento se convertía en una lucha. El comandante Dry y su compañero Martin se preparaban para desembarcar en una pequeña isla en la desembocadura del río, donde debían establecer un puesto de observación. Su tarea parecía simple en teoría: esperar una señal de los fugitivos, una linterna roja por la noche o una bandera durante el día, y luego transmitir la señal a sus barcos. Pero entre la idea y su ejecución se interponía la naturaleza. Los combatientes entendían que se dirigían a condiciones casi desconocidas.
Podría haber patrullas en la orilla, lanchas armadas navegaban por el agua, y cualquier error en el manejo del SDB podía arrojarlos al océano abierto o estrellarlos contra las rocas costeras. Todo esto tenía que hacerse sin luz, en la oscuridad total bajo el agua, donde cada respiración a través del regulador recordaba que aquí no había derecho a entrar en pánico. La preparación se convirtió en un ritual: verificación de baterías, sistemas de respiración, equipo, y luego las breves palabras de Dry a sus hombres. Nadie hablaba de más. Todos entendían que por delante les esperaba una prueba que ningún comando había pasado en la historia. A última hora de la tarde, el Greyback tomó silenciosamente posición cerca de la costa. Llegó el momento de poner todo a prueba. Dry, Martin y 2 operadores tomaron sus asientos en el SDV y la escotilla del hangar se cerró detrás de ellos. El aparato se deslizó lentamente en el agua negra y una oscuridad viscosa los rodeó. Los primeros minutos parecieron controlados. Los instrumentos funcionaban. La dirección se mantenía correcta. Pero pronto sintieron que el río dictaba sus reglas. La corriente resultó ser mucho más fuerte de lo que preveían los cálculos. Las lluvias monzónicas y la marea baja se combinaron, creando un potente flujo que empujaba al aparato de vuelta al mar. El SDV apenas avanzaba, como un pequeño bote contra una cascada. El teniente Lutz, que pilotaba el vehículo submarino, vio cómo las agujas de los indicadores caían más rápido de lo que deberían. Las baterías se agotaban ante sus ojos. En lugar de cientos de metros por minuto, solo avanzaban unas pocas decenas de yardas. Dentro del aparato reinaba un silencio opresivo. Nadie hablaba, pero todos entendían. No llegarían a la isla. Martin recordaría más tarde que el flujo literalmente les estaba agotando las fuerzas de la máquina, convirtiendo su misión en una lucha sin posibilidades. No, ya no llegarían al submarino. El combustible no sería suficiente ni siquiera para el camino de vuelta. Dry tomó la decisión que exigía el deber de comandante. Transmitió una señal de socorro, Briar Patch Tango, la señal de que el agente de la operación Thunderhead estaba en problemas. Para las fuerzas especiales, esto era una admisión de la imposibilidad de la tarea, pero no había otra salida. Los instrumentos casi se apagaron y el aparato tuvo que ser hundido para no dejarlo al enemigo. La gente salió a flote, rodeada por el agua nocturna, y se quedaron esperando el rescate. En la oscuridad entre las olas, sabían que ahora dependían solo de si los suyos llegarían a por ellos antes de que aparecieran las patrulleras enemigas cerca. Al amanecer, un helicóptero de rescate los recogió y los llevó a bordo del crucero Long Beach, que coordinaba la operación. Allí, Dry informó al comando. Los vehículos submarinos resultaron inútiles contra la corriente del Río Rojo, pero él no iba a retirarse. La misión era demasiado importante, y el equipo creía que aún encontrarían una segunda oportunidad. Decidieron intentar volver al Greyback de otra manera, a través de un lanzamiento nocturno desde un helicóptero directamente al agua, cerca del submarino. En la reunión informativa todo parecía claro. El helicóptero debía dirigirse a la baliza infrarroja del submarino, suspenderse bajo sobre el agua y dejar caer a las personas a una velocidad mínima. 20 en 20, no más de 20 pies de altura y no más rápido de 20 nudos. Así sonaba la condición de seguridad. Violar este límite significaba que el salto podría ser mortal. Pero la dificultad era que la comunicación con el Greyback estaba ausente y la zona era patrullada por lanchas enemigas. En la oscuridad y con fuerte viento, el punto de desembarco
se convertía en una tarea al borde de la fantasía. A última hora de la tarde, el helicóptero con el equipo de Dry se elevó en el aire. El mar Negro se extendía interminablemente debajo de ellos. La luz de la baliza del submarino no lograba ser divisada. Los pilotos vagarían sobre el agua, arriesgándose a delatarse, y varias veces tomaron erróneamente las luces en la costa por la señal del Greyback. El combustible se agotaba, y la tensión crecía, y finalmente, a lo lejos, parpadeó una luz intermitente. La tripulación decidió que era lo que buscaban. El helicóptero se acercó. Desde abajo no se veía nada más que olas oscuras y el viento que se precipitaba en la cabina. Dry y sus hombres se prepararon para el salto, aunque él sentía que algo no estaba bien. La velocidad era mayor de lo que debería ser. El flujo de viento desviaba el curso, pero en las condiciones de la noche y la falta de combustible, no quedaba otra opción. Los rotores zumbaban sobre sus cabezas. Un objetivo fantasmal se vislumbraba por delante, y detrás solo quedaba la desesperación, y todos entendían que el siguiente paso los separaba o de la continuación de la misión o de la caída en el caos donde no se perdonan errores. La señal para el salto sonó bruscamente, sin tiempo para dudar. Drop, 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 y Dry fue el primero en lanzarse al vacío. Segundos antes de eso, logró decirle a su compañero una frase corta. «Tenemos que volver al Greyback». El viento desgarraba su cuerpo. La superficie negra del mar se acercaba rápidamente, y el impacto fue tal que su vida se interrumpió instantáneamente. Lutz saltó después. Luego Martin contó mentalmente cómo le habían enseñado. 1001, 1002, 1003, y de inmediato sintió que la altura era mucho mayor que los 20 pies prometidos. El agua lo recibió como cemento, quitándole el aliento y dejando su cuerpo en estado de shock. El cuarto en abandonar el helicóptero fue Thomas Edwards. Al caer, sufrió graves lesiones. Costillas rotas no le permitían moverse correctamente. En la oscuridad, los 3 restantes intentaron reunirse llamando al comandante, pero no hubo respuesta. Las olas los dispersaron y la visibilidad era nula. Todo lo que escuchaban era la respiración pesada de Thomas Edwards. Martin logró alcanzarlo e infló su chaleco salvavidas, manteniendo a su camarada a flote. Pero el vacío alrededor era más claro que cualquier palabra. Dry no regresó. La ironía de la situación fue cruel. La tripulación del helicóptero tomó por la baliza del submarino no su señal en absoluto. Eran las luces de emergencia de otro grupo cuyo aparato SDV se había hundido a varias millas de ellos. El helicóptero se dirigía a ellos y el equipo de fuerzas especiales saltaba al agua creyendo que el Greyback estaba escondido debajo. Pero en lugar de encontrarse con el submarino, se encontraron en el caos del mar nocturno, perdiendo a su comandante y quedándose solos en el punto más peligroso de la costa. El amanecer trajo consigo una dura comprensión. La luz que habían tomado por la baliza del Greyback no pertenecía en absoluto al submarino. Eran las luces de emergencia de otro grupo cuyo aparato submarino se había hundido casi inmediatamente después de salir. La gente había salido a la superficie y encendido las señales de socorro, esperando ser encontrados. Fueron estos destellos los que los pilotos del helicóptero tomaron por un punto de referencia. El error resultó fatal. El comandante en quien confiaban incondicionalmente ya no regresó, y el equipo quedó disperso y conmocionado. Para los combatientes restantes, esto fue un golpe que no se podía silenciar con la disciplina. Martin recordaría más tarde que todo sucedió como en una pesadilla.
estaban buscando el submarino, y en su lugar se encontraron con una tragedia ajena y perdieron a su líder. Pronto, tanto ellos como las tripulaciones de los aparatos submarinos fueron recogidos por helicópteros de rescate y llevados de vuelta al barco. Allí reinaba un silencio, interrumpido solo por palabras contenidas. Nadie podía creer del todo que todo había sucedido precisamente así. La operación única, para la cual se unieron un submarino fantasma, fuerzas especiales de élite y los medios más modernos, se desmoronó debido a la corriente, la mala visibilidad y una identificación incorrecta. Para aquellos que regresaron, no fue solo una derrota, era la amargura de que todos los esfuerzos, el riesgo y los sacrificios estuvieran ligados a un espejismo, a las luces de socorro que se convirtieron en un engaño fatídico. Durante varios días, el Greyback permaneció cerca de la costa enemiga, observando a través del periscopio el delta del Río Rojo. El equipo de SEALs se preparaba una y otra vez para la señal que debía aparecer. La noche se convertía en día, y en el horizonte no se encendía ni una linterna ni una bandera. Los barcos estadounidenses derivaban cerca, y las patrulleras de Vietnam del Norte peinaban las aguas cada vez con más insistencia, como si olieran la presencia oculta. La espera se convirtió en vacío. Pronto quedó claro, el escape no se llevaría a cabo, pero la culpa no era ni del submarino ni de las fuerzas especiales. La verdad era que, detrás de los muros del Hilton de Hanoi, todo había cambiado. El oficial de mayor rango entre los prisioneros tomó la decisión de detener el plan. Entendía que cada paso fuera de la prisión provocaría terribles represalias contra todos los reclusos. Y la guerra ya se acercaba a su desenlace. No se atrevió a arriesgar docenas de vidas por una oportunidad dudosa. Los prisioneros, que habían preparado el escape durante meses, accedieron a la orden. Sus mensajes llegaron al destinatario. Escucharon la respuesta en el rugido de los aviones supersónicos, pero ahora no había salida, y a cientos de millas de ellos, en los compartimentos fríos del Greyback, los comandos esperaban a personas que nunca les tocaría encontrar. Así, la operación, concebida como un audaz rescate, concluyó sin rescatados. 2 grupos de estadounidenses, prisioneros en la cárcel y combatientes en el submarino, se extendían el uno hacia el otro a través de la noche y el mar, pero permanecían separados por un muro invisible de malentendidos. Y en esta conexión rota residía la tragedia. Unos esperaban, otros buscaban, y el resultado fue solo una cadena de sacrificios y un silencio en el que la esperanza se extinguió. Cuando en junio de 1972 llegó la notificación oficial a la casa del capitán Melvin Dry Sr., sonó seca e implacable. Se informaba que su hijo, el teniente Melvin Spence Dry, había muerto durante una operación de entrenamiento. Sin detalles, sin explicaciones, solo una línea que convertía la tragedia en una formalidad. Para un hombre que había pasado la Segunda Guerra Mundial, comandado submarinos y acostumbrado a la honestidad del mar, tales palabras parecían una burla. En su diario dejó la única anotación: devastación. Enterró a su hijo en el cementerio de Arlington con honores, pero su corazón se negaba a creer que su vida había terminado en un entrenamiento. Él conocía el precio de las palabras de los informes militares y entendía que detrás de esta formulación se escondía una verdad demasiado pesada para ser divulgada. Y a partir de ese momento, comenzó su lucha personal, no por sí mismo, sino para que la memoria de su hijo no fuera borrada por la mentira. Escribió cartas al cuartel general,
se reunió con funcionarios, exigió acceso a los documentos. Cada vez lo detenía el sello de secreto. Le decían, la misión no fue de combate. La muerte de su hijo no está relacionada con acciones enemigas. Por lo tanto, no se habla de premios o menciones en los muros conmemorativos. Para el padre, esto sonaba a traición. Vio que la flota a la que dedicó su vida ahora se negaba a reconocer la hazaña de su hijo. Los años se convirtieron en décadas. En 1977, casi 5 años después, escribió con desesperación: nunca recibí una sola explicación clara de lo que sucedió esa noche. Incluso en los años 80, continuó llamando a puertas cerradas, buscando personas dispuestas a decir la verdad. Solo en cartas personales de antiguos compañeros de servicio del Greyback se le revelaron detalles que una y otra vez confirmaban sus sospechas. Su hijo no murió por accidente. Cayó durante una de las operaciones más arriesgadas de la guerra. El capitán Dry Sr. falleció en 1997 sin lograr el reconocimiento. Fue enterrado junto a su hijo y sobre su tumba compartida se grabaron 2 símbolos: los delfines de submarinista y el tridente de oro de SEAL. 2 destinos, ligados por el mar y la guerra, pero separados por el silencio. Su lucha se convirtió en una historia sobre cómo la verdad puede estar oculta en archivos durante décadas, dejando a los familiares a solas con el dolor y el silencio. Todo cambió solo décadas después. A principios de los años 2000, los compañeros de curso de Spence de la Academia Naval decidieron devolver su nombre de la sombra del secreto. Iniciaron su propia investigación, reuniendo recuerdos de los participantes, informes conservados y fragmentos de documentos desclasificados. La historia de la Operación Thunderhead se unió por primera vez en un cuadro completo: riesgo, fracaso y sacrificio, que los papeles oficiales habían llamado entrenamiento durante décadas. Las publicaciones de antiguos compañeros de servicio se convirtieron en un avance. Entre los que luchaban por la verdad estaba James Webb, una vez oficial de Marina y más tarde senador. Su influencia y persistencia ayudaron a romper el muro de silencio. Por primera vez a un alto nivel, se escuchó lo que solo sabían los participantes. Spence Dry no murió por accidente, sino cumpliendo una de las misiones más peligrosas de la guerra de Vietnam. Y solo entonces, la flota admitió lo que había negado durante décadas. En febrero de 2007, 36 años después, al teniente Dry se le otorgó póstumamente la Estrella de Bronce con la letra UP por valentía. Su compañero, Philip Martin, recibió una medalla por haber salvado la vida de un compañero herido esa noche. La ceremonia no fue solo una entrega de premios, fue el restablecimiento de la justicia, aunque tardío, para sus compañeros de servicio. Él siempre siguió siendo un líder. Para su padre, un hijo que se fue demasiado pronto. Para el país, un héroe cuyo nombre estuvo mucho tiempo oculto bajo el velo del secreto. El reconocimiento tardío no devolvió la vida, pero dio un cierre a la historia. Se convirtió en un recordatorio del precio de las operaciones secretas, de cómo la guerra deja no solo heridas en los cuerpos, sino también largas huellas en la memoria de quienes continúan luchando por la verdad. Hoy, el nombre de Spence Dry ya no suena como una nota a pie de página en los informes, sino como un símbolo de firmeza y sacrificio. Su historia concluyó con el reconocimiento, pero dejó una pregunta: ¿cuántos destinos similares más están escondidos detrás de las formulaciones sobre entrenamientos y accidentes? Y su memoria recuerda que la justicia puede ser pospuesta, pero no puede ser enterrada para siempre.